Sal de mi casa. Las palabras no hicieron eco. Cayó nítido, definitivo, como algo pesado golpeando el suelo de madera. Nadie jadeó. Nadie se movió. Era como si toda la habitación hubiera estado esperando exactamente esa frase para ser pronunciada en voz alta. Yo seguía sosteniendo el papel. Resultados de prueba de ADN se leía en la parte superior con letras clínicas e impersonales. Debajo, números, marcadores, probabilidades, y luego la línea que había puesto mi mundo patas arriba. Probabilidad de paternidad, 0%. El niño no es mío, había dicho mi esposo apenas unos segundos antes, con una voz plana, casi ensayada. Recuerdo haberlo mirado, buscando en su rostro algo. Enojo, confusión, duda, pero solo encontré distancia, una especie de retiro silencioso que dolía más que cualquier grito. Y entonces su madre dio un paso adelante. No dudó, no suavizó su tono, me señaló directamente, su dedo firme, su mirada más fría de lo que jamás había visto. Sal de mi casa. Ese fue el momento en que todo se rompió. Solo 3 horas antes, yo estaba en mi cocina enjuagando fresas para mi hijo. Ethan estaba en su sillita, moviendo sus piernitas, tarareando para sí mismo de esa manera desafinada que tienen los niños pequeños cuando están completamente contentos. Tenía yogur en la mejilla y cuando se lo limpié, se rió como si hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. Mi teléfono sonó. Era mi esposo. «Hola», dije, metiéndome el teléfono entre el hombro y la oreja mientras buscaba una toalla limpia. «¿Estás llamando temprano?» «Sí», respondió. Su voz estaba rara. No fría, no cálida, solo tensa. «¿Puedes venir a casa temprano hoy?» Fruncí ligeramente el ceño. «Ya estoy en casa». Me refiero a la casa de mi mamá. Está organizando una cena familiar. Quiere a todos allí a las 6. Miré el reloj. Apenas eran las 3. «¿Esta noche?», pregunté. «Qué repentino». «La organizó hace poco», dijo rápido. «Es importante». Hubo una pausa. Pequeña, pero notable. «Está bien», dije lentamente. «¿Todo está bien?» «Sí», respondió demasiado rápido. «Solo ven». Y colgó. Me quedé un momento quieta, el silencio de la cocina de repente más fuerte de lo normal. Ethan balbuceaba, extendiendo la mano hacia otra fresa, completamente ajeno a que algo había cambiado. Me dije a mí misma que no pensara demasiado. Mi suegra, Diane, era conocida por sus cenas de último minuto, reuniones familiares, celebraciones improvisadas. Le gustaba el control, ser el centro de todo. No era raro. Aún así, algo en su voz se quedó conmigo. A las 5:45 ya tenía a Ethan vestido con su pequeña camisa azul. Me puse un vestido blanco con flores, me peiné, maquillaje ligero, todo normal. El camino fue silencioso. La casa de Diane apareció en el horizonte. Grande, impecable, siempre perfecta. Pero cuando entré al camino de entrada, noté algo extraño. Todos los coches ya estaban allí. El de mi esposo, el de sus hermanas, la camioneta de su tío, incluso el sedán viejo de su primo Mark. Se me tensó el estómago. «Son muchos», murmuré, desabrochando a Ethan. Él aplaudía, emocionado. Caminé hacia la casa. Antes de tocar, la puerta se abrió. Diane estaba allí. No sonrió. «Entra», dijo apartándose, sin abrazo, sin saludo, sin «llegaste». Entré. El aire era distinto, más pesado, y me detuve. Todos estaban sentados en la sala, no en la mesa del comedor. Sillas formando un semicírculo. Las conversaciones se cortaron en el segundo en que entré. Uno por uno, los ojos se posaron en mí. Nadie sonreía. Ethan se movió en mis brazos, sintiendo la tensión. «Hola», dije, más débil de lo que quería. Nadie respondió. Mi esposo estaba junto a la ventana. No se acercó, no tomó a Ethan, no se movió. Solo caminó hacia mí lentamente, sosteniendo algo en la mano, un sobre. «Siéntate», dijo Diane detrás de mí. No lo hice. «¿Qué es esto?», pregunté mirando a mi esposo. Se detuvo a pocos pasos, la mandíbula tensa. Me entregó el sobre sin decir nada. Mis dedos temblaban al abrirlo. El papel era frío, oficial. Leí el encabezado. Resultados de prueba de ADN. Un vacío extraño se extendió en mi pecho. Y entonces vi la línea, la que lo cambió todo. Cuando levanté la vista, mi esposo finalmente habló.
El niño no es mío. Y así, sin más, la habitación se convirtió en un tribunal. Y yo ya era culpable. Por un momento no pude escuchar nada. La sala estaba llena, llena de gente, de miradas, pero sentí como si alguien me hubiera encerrado en vidrio. El latido de mi corazón retumbaba en mis oídos, fuerte e irregular, ahogando lo que viniera después. El niño no es mío. Miré hacia Ethan. Había escondido su rostro en mi hombro, sus deditos aferrados a la tela de mi vestido, como si pudiera sentir el cambio en el aire. No entendía palabras como ADN o paternidad, pero entendía la tensión. Los niños siempre la entienden. Eso no es verdad, dije, más bajo de lo que esperaba. No puede ser. Nadie respondió. No de inmediato. Y ese silencio fue peor que un grito. Diane dio un paso adelante primero, como si hubiera estado esperando su turno. Está ahí, en blanco y negro, dijo con un tono controlado pero afilado. Científico. Verificado. ¿Verificado por quién? Pregunté, apretando el papel. ¿De dónde salió esto? Mi esposo habló otra vez. Yo lo ordené, dijo. Hace unas semanas, las palabras me golpearon más fuerte que todo lo que había dicho Diane. ¿Hace unas semanas? Repetí, mirándolo. ¿Lo hiciste a mis espaldas? Necesitaba estar seguro, respondió. ¿Seguro de qué? De que te estabas acostando con otro, dijo. Un murmullo recorrió la sala. Karen, su hermana, se acomodó en su asiento. No es que estas cosas pasen así, murmuró. Las pruebas no mienten. Me giré hacia ella. Perdón, ¿qué dijiste? Se encogió de hombros. Solo digo, los tests no fallan. Eso no siempre es cierto, respondí. Puede haber errores, mezclas. Vamos, interrumpió el tío. ¿De verdad esperas que creamos que es un error de laboratorio? Sí, dije más fuerte, porque sé la verdad. ¿Y cuál es? Preguntó Diane. La miré directamente. Nunca le he sido infiel a tu hijo. Silencio. Pero no alivio, no comprensión, solo duda, como si ya hubieran decidido que mi respuesta no importaba. Diane suspiró. Crié a mi hijo para muchas cosas, dijo, pero no para ser un tonto. ¿Así que ya está? Pregunté. ¿Se basan en un papel? No es solo un papel, dijo Karen. Es evidencia. ¿Evidencia de qué? De algo que tú no entiendes, respondió. Mi esposo me miró entonces. De verdad me miró, y por un segundo vi algo en su cara. Duda, conflicto, pero desapareció. Explícalo, dijo. Su voz no era enojada, era cansada. Explícame cómo un test dice que no soy el padre. Abrí la boca, la cerré. Porque, ¿cómo explicas algo que tú misma no entiendes? No lo sé, admití con la voz rota. Pero sé que está mal. Eso no es suficiente, dijo Diane. Ethan se movió en mis brazos, soltando un pequeño quejido. Ese sonido me rompió por dentro. «Es su nieto», dije, urgente. «Mírenlo». Nadie se movió. «Mírenlo», repetí. Diane ni siquiera lo miró. «Se parece a cualquier bebé», dijo. «Eso no prueba nada». «Esto es una locura», susurré. «¿No?», respondió ella. «Lo que es una locura es creer que puedes engañarnos». Los susurros comenzaron. «Parece tan buena persona». Algo no encajaba. Pobre él. Cada palabra me iba rompiendo un poco más. Miré a mi esposo. Él no dijo nada. ¿Les crees? Pregunté. ¿De verdad crees que haría esto? Silencio. Y en ese silencio tuve mi respuesta. No sé qué creer, dijo al fin. Todo dentro de mí se quedó quieto, porque entendí algo. Ya estaba juzgada. El veredicto ya estaba dictado antes de que entrara por esa puerta. «Basta», dijo Diane. «Ya nos has avergonzado suficiente». Me enderecé, ajustando a Ethan. «Yo no avergoncé a nadie», dije. «Ustedes lo hicieron». «Vete», dijo ella. «Sal de mi casa», y esta vez no había duda. «Sal de mi casa». Tomé aire, miré la sala una última vez. Las caras, los años, la familia que había intentado construir, y asentí. «Está bien», susurré. Me di la vuelta hacia la puerta. Y justo cuando mi mano tocó la manija, ésta se abrió. Un hombre que nunca había visto entró. «Disculpen», dijo con calma. «Estoy buscando». Sus ojos se detuvieron en el papel en mi mano. «Creo que necesitamos hablar de esa prueba de ADN. No hay nada más que discutir».
Me temo que eso no es del todo correcto, respondió Daniel. Algo en su tono, medido, cuidadoso, hizo que mi pulso se acelerara. ¿Qué quiere decir? Pregunté, dando un paso adelante antes de poder detenerme. Él se giró hacia mí, su expresión suavizándose apenas un poco. Señora, dijo, ha habido una complicación en el procesamiento de la muestra de esa prueba. La palabra complicación quedó suspendida en el aire como un hilo frágil. Mi esposo frunció el ceño. ¿Qué tipo de complicación? Daniel miró alrededor de la sala, consciente del público, pero no bajó la voz. Una discrepancia en la cadena de custodia, dijo. Específicamente, un error de etiquetado durante la recepción. Silencio. No el silencio pesado y acusador de antes. Este era distinto, incierto. Diane soltó una risa breve. Eso suena a una excusa conveniente. No es una excusa, respondió Daniel con calma. Es un error de procedimiento documentado. Apreté más fuerte a Ethan. Algo frágil, algo que no me había atrevido a sentir, comenzó a subir dentro de mí. Esperanza. Entonces, ¿qué significa eso? Pregunté, con la voz apenas firme. Significa, dijo Daniel, mirando directamente a mi esposo ahora, que la muestra atribuida a usted puede no haber sido la suya. La sala cambió. Karen se enderezó en su asiento. Eso es ridículo. Esos laboratorios tienen protocolos. Los tienen, aceptó Daniel. Y cuando se rompen, estamos obligados a investigar y notificar a todas las partes involucradas. Entonces, ¿por qué nos enteramos ahora? Preguntó mi esposo, más tenso. Porque la discrepancia fue detectada en una auditoría interna, explicó. Concluida hoy. Vine en cuanto pude. Diane negó con la cabeza. Eso no cambia nada. El resultado que tenemos es claro. También es poco fiable, dijo Daniel sin elevar la voz. Eso golpeó. Se sintió. La seguridad de la sala empezó a agrietarse. Incluso si hubo un error, intervino Karen rápidamente. Eso no significa automáticamente. Significa que ese resultado no puede considerarse válido, la interrumpió Daniel, ni médica ni legalmente. Mi esposo pasó una mano por su cabello, caminando unos pasos como si intentara alcanzar algo que ya se había movido adelante. Entonces, ¿qué pasa ahora? Preguntó. Daniel levantó otro documento. Hicimos una nueva prueba acelerada, dijo, con muestras verificadas y cadena de custodia corregida. Mi respiración se detuvo. Todo en mí volvió a quedarse quieto, pero esta vez no era vacío, era anticipación. ¿Y? Susurré. Daniel me miró, luego a mi esposo, y finalmente habló. La probabilidad de paternidad es del 99%. Las palabras no explotaron, se asentaron, lentas, profundas, como algo pesado encontrando su lugar después de caer desde muy alto. Nadie se movió, nadie habló. El cambio fue casi físico. Se sentía en el aire, en los hombros tensos, en las miradas que ya no se encontraban. Cerré los ojos un segundo. No por alivio, aún no, porque el alivio significaría que esto nunca había pasado. Y sí había pasado. Cuando los abrí de nuevo, miré directamente a mi esposo. No estaba mirando el papel, me estaba mirando a mí, de verdad, por primera vez desde que entré en esa casa. Intentó hablar. Pero la palabra no llegó a ninguna parte. Diane dio un paso adelante otra vez, la voz más aguda, pero menos segura. Tiene que haber otra explicación, dijo. Están diciendo que la primera prueba estaba mal y esta es correcta. Así, sin más. Estoy diciendo, respondió Daniel, que la segunda prueba siguió el protocolo verificado de principio a fin. La cadena de custodia es intacta, las muestras fueron verificadas cruzadamente y los resultados son concluyentes. Karen se movió incómoda. La primera prueba no debió haber sido emitida en esas condiciones, añadió Daniel, y por eso el laboratorio asume toda la responsabilidad. Sus palabras eran precisas, profesionales, pero pesaban lo suficiente como para inclinar la balanza. Diane abrió la boca y la cerró. Por primera vez desde que la conocía, no tenía respuesta inmediata. La sala que había estado tan segura de condenarme no tenía nada que decir. Ajusté suavemente a Ethan en mis brazos. Había vuelto a relajarse, respirando tranquilo, ajeno a que su identidad entera había sido cuestionada y restaurada en el espacio de unos minutos. Me acerqué un poco, sin levantar la voz. ¿No? La interrumpí con suavidad. No lo soy.
La palabra quedó suspendida entre nosotras. Diane abrió la boca, pero no salió nada. Una familia no hace esto, continué. Una familia no investiga en secreto a alguien como si fuera una amenaza. No organiza una puesta en escena para humillarla delante de todos. Mi voz no temblaba ya. Eso me sorprendió incluso a mí. Miré a mi esposo otra vez. Y tú no solo dudaste de mí, dije. Actuaste como si yo ya fuera culpable antes de tener una sola prueba real. Él bajó la mirada un segundo. No dijo nada. Eso dolió más que cualquier acusación. Ethan se removió en mis brazos, murmurando algo dormido, ajeno al desastre que lo rodeaba. Lo ajusté un poco más cerca de mí. ¿Sabes qué es lo peor? Continué. No es la prueba. No es el error. Es cómo reaccionaron todos antes de saber la verdad. Nadie me interrumpió. Ni Karen, ni el tío, ni Diane. Por primera vez, la sala no tenía defensa preparada. Me miraron como si yo no importara, dije, como si mi palabra no valiera nada frente a un papel que ni siquiera entendían. Diane apretó la mandíbula. Intentábamos proteger a nuestro hijo, dijo finalmente más baja. No, respondí. Intentaban proteger una idea de él, no a él, y menos aún a mí. El silencio se volvió más denso. Mi esposo dio un paso hacia mí. Yo no quería destruirte, dijo. Lo miré directo. Pero lo hiciste. No fue un grito, no fue un ataque, solo una verdad colocada en el centro de la habitación. Él tragó saliva. No sé cómo arreglar esto, admitió. Esa vez no lo interrumpí, porque por primera vez parecía sincero, pero la sinceridad no borra el daño. No tienes que arreglarlo ahora, dije. Solo tienes que entenderlo. Me giré ligeramente, mirando a todos una última vez. Lo que pasó aquí no fue una confusión, añadí. Fue una decisión colectiva de creer lo peor de mí sin conocerme. Nadie respondió. Diane apartó la mirada por primera vez. Y en ese gesto pequeño, mínimo, entendí algo claro. La casa seguía en pie, pero algo dentro de ella ya no se podía restaurar del todo. Ajusté a Ethan en mi hombro. Me voy, dije con calma, no como una amenaza, como un hecho. Mi esposo dio un paso adelante. ¿A dónde? No respondí de inmediato, porque esa no era la pregunta importante. La importante era otra. ¿Por qué había tardado tanto en ver que no necesitaba quedarme donde tenía que demostrar constantemente que era inocente? Esa clase de situaciones muestra exactamente quién cuenta. No hacía falta que lo dijera en voz alta. Aún así, llegó a todos. Karen volvió a moverse incómoda. Mira, nadie esperaba que la prueba estuviera mal, dijo, ahora más suave. Reaccionamos a lo que nos dieron. Y yo reaccioné a que me acusaran de algo que no hice, respondí, en una habitación llena de personas que no me dieron ni una sola duda a mi favor. Nadie discutió, porque no podían. Ethan volvió a moverse en mis brazos, soltando un pequeño sonido somnoliento. Lo acomodé instintivamente, besando suavemente su cabello. Ese gesto simple me ancló. Me recordó lo que realmente importaba. Creo que deberías quedarte, dijo mi esposo de repente. Podemos hablarlo, arreglar esto. Lo miré, de verdad lo miré, al hombre con el que había construido mi vida, al hombre que había permanecido en silencio mientras me desmontaban. Voy a hablar, dije, pero no. Aquí frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Que esto no se arregla delante de un público, respondí. No es un malentendido que se soluciona en una cena. Diane inhaló con fuerza, pero no la miré. Esto va de confianza, continué. Y ahora mismo, eso es lo que no tengo. Mi esposo tragó saliva. Entonces, ¿qué estás diciendo? Ajusté a Aidan otra vez, estabilizándome antes de responder. Estoy diciendo que me voy a casa, dije. ¿Con mi hijo? Pausa. Y luego tú decides, añadí, mirándolo a los ojos, si quieres reconstruir algo, o si solo quieres fingir que esto no lo rompió. No respondió. No discutió, porque por primera vez esa noche entendía su posición real. No era la víctima, no era el juez. Era quien tenía algo que demostrar. Me giré hacia la puerta. Esta vez, nadie me detuvo. Nadie me dijo que me fuera. Nadie me dijo que me quedara. Y de algún modo, ese silencio fue más honesto que todo lo anterior. Cuando salí, el aire de la noche se sintió distinto, más frío, más claro. Detrás de mí, la casa seguía en pie como siempre. Pero algo había cambiado. No solo en ellos, en mí. Porque esta vez,
Irme no fue una derrota, fue una decisión. Dormí poco esa noche. Ethan sí, acurrucado a mi lado, una mano pequeña apoyada en mi brazo como un ancla. Cada vez que me movía, él se acomodaba sin despertarse, confiando en que seguía ahí. Esa palabra se quedó conmigo. Confianza, no la que se dice en voz alta, no promesas, la silenciosa, la que no cuestionas hasta que alguien te da un motivo. Por la mañana, la casa se sentía diferente. No rota, no vacía, solo honesta. Preparé café, alimenté a Ethan, dejé que la rutina de cosas pequeñas me estabilizara. A eso de las 9, tocaron la puerta. No me apresuré, ya sabía quién era. Cuando abrí, mi esposo estaba solo, sin su madre, sin su hermana, sin público, solo él. Se veía cansado, no por falta de sueño, sino por algo más pesado, el agotamiento de entender que estuvo equivocado de una forma que no se puede deshacer. ¿Puedo entrar?, preguntó. Dudé un segundo. Luego me hice a un lado. Entró despacio, como si no estuviera seguro de merecer estar allí. Sus ojos recorrieron la sala, el sofá, los juguetes, la vida que habíamos construido. Ethan levantó la vista del suelo y sonrió. Papá. Ese sonido nos golpeó a los dos. Mi esposo se quedó inmóvil un instante, y luego se agachó, movido por el instinto. Ethan caminó hacia él sin dudar, abrazándolo del cuello. Sin duda, sin distancia, solo amor. Yo los miré en silencio. Esto es lo que casi perdiste, pensé. No solo a mí, todo. Después de un momento, se levantó otra vez, todavía sosteniendo a Ethan como si no quisiera soltarlo. No merezco que esto sea tan fácil, dijo en voz baja. No, respondí. No lo mereces. Asintió. Sé que decir lo siento no es suficiente, continuó. Pero lo siento, no solo por la prueba, por todo lo que vino después. Me apoyé en la encimera, los brazos relajados, no cerrada, pero tampoco abierta. No confiaste en mí, dije. Dudé de ti, corrigió en voz baja. Y en vez de hablar contigo, busqué pruebas para justificarlo. Eso es peor, dije. Lo sé. No había excusas en su voz, solo reconocimiento. Dejé que el miedo se convirtiera en sospecha, continuó. Y dejé que las voces de mi familia fueran más fuertes que la tuya. Esa parte importaba, porque era verdad. Estuve ahí, añadió con la voz tensándose, y vi cómo te trataban como si no pertenecieras. Y no lo detuve. No, dije suavemente, no lo hiciste. Ethan se movió en sus brazos, jugando con su camisa, completamente ajeno al peso del momento. Mi esposo lo miró. No quiero ser ese hombre, dijo, el que elige la duda por encima de la persona a la que prometió confiar. Lo estudié con atención, porque las disculpas son fáciles cuando la verdad ya ha sido demostrada. Lo que importa es lo que viene después. Tu madre, dije después de un momento. Él soltó un suspiro lento. Se equivocó, y eso no es algo que le resulte fácil de decir. Lo sé, y aún así lo dijo esta mañana, añadió. No perfectamente, no con elegancia, pero sabe que cruzó una línea. Lo pensé. Que Diane se disculpara, aunque fuera de forma imperfecta, significaba algo. No todo, pero algo. ¿Y tú?, pregunté. Él sostuvo mi mirada. No te estoy pidiendo que olvides, dijo. Te estoy pidiendo la oportunidad de reconstruir. Ahí estaba. No una exigencia, no una expectativa, una petición. Miré a Ethan otra vez. La forma en que se apoyaba sin dudar en su padre, ese vínculo tan natural entre ellos, y pensé en qué tipo de hogar quería para él. Uno construido sobre el silencio y el resentimiento, o uno donde los errores se reconocieran y se trabajaran. No voy a fingir que esto no pasó, dije al fin. No te lo pediría, respondió. Y no voy a confiar en ti igual que antes, al menos no de inmediato. Asintió. Lo entiendo. Pero te voy a dar la oportunidad de ganártela de nuevo. Algo en su expresión cambió. No alivio exactamente, pero algo cercano. Gracias, dijo. Esto no es perdón, añadí suavemente. Es un comienzo. Eso es suficiente, respondió. Más tarde esa semana nos sentamos con Diane. No fue dramático. Sin gritos, sin discursos largos, solo una conversación incómoda, honesta. No lloró, no se ablandó por completo, pero me miró y dijo, estuve mal al juzgar antes de entender, y para ella eso era mucho. No borró el momento, pero lo reconoció,
Y a veces ahí es donde empieza la sanación. Pasaron semanas, luego meses. La confianza no volvió de golpe. Volvió en cosas pequeñas, en conversaciones que ya no se evitaban, en preguntas que se hacían en lugar de suposiciones, en la elección diaria y silenciosa de creer otra vez. Y una noche, sentada en la misma mesa que una vez se sintió como un tribunal, entendí algo. La familia no es solo quien está contigo cuando todo es fácil, es quien aprende a quedarse, incluso cuando estuvo equivocado. Si alguna vez te han malinterpretado, juzgado demasiado rápido o herido las personas que se suponía que debían protegerte, recuerda esto. La verdad siempre encuentra su camino de regreso. Pero la confianza se construye despacio, con cuidado y nunca a ciegas. El fin.